Claudio, el emperador despreciado, de bufón familiar a sabio gobernante. En la historia de Roma, marcada por hombres que parecían nacer predestinados para la gloria, hay una figura que destaca por lo contrario: Claudio, un emperador inesperado, ridiculizado por su familia, subestimado por el Senado, ignorado por los cronistas y sin embargo, uno de los gobernantes más eficaces y cultos de su época. Esta es la historia de cómo un hombre señalado desde su infancia como inútil, cobarde e indigno de cualquier responsabilidad, accedió al poder casi por accidente, y desde allí demostró que a veces los grandes líderes no emergen del aplauso, sino del desprecio. Infancia bajo sombra, el patito feo de la familia imperial. Tiberio Claudio Nerón Germánico nació en Lugdunum, actual Lyon, en Francia, en el año 10 a.C., en el seno de una de las familias más poderosas de Roma. Su madre, Antonia la Menor, era sobrina del emperador Augusto. Su padre, Druso el Mayor, fue uno de los generales más respetados del imperio. A pesar de su ilustre linaje, Claudio fue rechazado por su propia familia desde pequeño. Sufría una enfermedad neurológica que afectaba su motricidad, provocándole cojera y una pronunciada tartamudez. Para una sociedad que idolatraba la perfección física como reflejo del alma, Claudio representaba lo opuesto: la deformidad, la torpeza, lo vergonzante. Su madre lo describía como un aborto de la naturaleza. Su hermana Livila, ante la simple mención de que podría ser emperador, respondió con desdén: «Compadezco al pueblo romano si le está reservado tan infausto destino». Con semejante entorno, Claudio fue aislado de la vida pública y relegado al estudio. Pero ese encierro resultó ser su mayor fortuna. Un intelectual entre soldados. Privado de los deberes políticos, Claudio se sumergió en la historia, la literatura y la cultura. Fue discípulo del célebre historiador Tito Livio, con quien desarrolló un amor profundo por la narración del pasado romano y sus raíces etruscas. Escribió extensamente sobre leyes, geografía, religión y juegos populares, aunque sus obras hoy están perdidas, salvo por menciones en autores como Plinio el Viejo, Tácito o Suetonio. Curiosamente, mientras su familia lo menospreciaba, los equites, la clase media alta de Roma, comenzaron a reconocer su valor. El Senado, presionado por estos sectores, terminó otorgándole cargos menores. Incluso Calígula, su sobrino y emperador, le permitió participar en la administración, aunque más como una burla que como un gesto de respeto. Un emperador por error o por destino. Todo cambió el 24 de enero del año 41 después de Cristo, cuando Calígula fue asesinado brutalmente por la guardia pretoriana, harta de su locura y crueldad. En el caos que siguió, Claudio se escondió, temiendo por su vida. Según cuenta Flavio Josefo, un soldado lo encontró temblando detrás de una cortina, pero en lugar de matarlo, lo sacó al exterior y lo proclamó emperador. Era el único adulto vivo de la familia de Augusto, y su aparente debilidad lo hacía parecer manejable para los intereses de la guardia. El Senado, en un principio, se mostró reacio. Pero Claudio actuó con rapidez y astucia. Entregó 15.000 sestercios a cada pretoriano, asegurando su lealtad. Y pronto quedó claro que no sería el títere que muchos esperaban. Un gobierno de hierro bajo la apariencia de debilidad. Durante sus 13 años de reinado, Claudio demostró ser un administrador talentoso. Alternó gestos conciliadores con mano firme, especialmente con el Senado. Si no aprobaban sus propuestas, simplemente las retiraba y transfería esas competencias a sus propios hombres, muchos de ellos libertos, antiguos esclavos que se ganaron su confianza y manejaban con eficacia los asuntos del imperio. Esto irritó profundamente a la aristocracia romana, que consideraba ofensivo que un emperador se rodeara de exesclavos. Pero Claudio priorizaba la competencia por encima de la nobleza. También impulsó un ambicioso programa de infraestructura pública. Construcción de acueductos, canales fluviales y drenajes para frenar las crecidas del Tíber, nuevas carreteras, y la fundación de colonias para veteranos y campesinos sin tierra. Expansión y poder militar. Claudio comprendía la importancia del apoyo del ejército. No solo fue generoso con recompensas económicas, sino que lideró campañas exitosas que extendieron el imperio a 6 nuevas provincias, entre ellas Tracia, Judea, Licia, Nórico, Mauritania, y la más emblemática, Britania, cuya conquista inició personalmente en el año 43 después de Cristo. Estas victorias no solo enriquecieron a Roma, sino que le ganaron el respeto de los soldados y consolidaron su poder. El reformador de provincias y defensor de la tradición. Claudio había nacido en una provincia, y eso le dio una perspectiva diferente sobre el imperio. No veía a los provincianos como bárbaros, sino como piezas esenciales del engranaje imperial. Por eso, impulsó leyes que favorecían la expansión de la ciudadanía romana, invitando a élites provinciales a participar en el gobierno. Sin embargo,
Para apaciguar a los sectores conservadores, también reforzó la religión tradicional y los juegos públicos, promovió las carreras de caballos, las luchas de gladiadores y el culto a dioses itálicos, como los etruscos. Este equilibrio entre apertura e identidad romana definió buena parte de su política. El emperador culto que no querían recordar. Claudio escribió mucho, y sobre temas variados. No solo historia y leyes, sino también un tratado sobre el juego de dados, uno de los pasatiempos más populares en Roma. Pero casi nada de sus textos ha sobrevivido. Su legado fue ignorado o destruido por quienes escribieron la historia oficial. Muchos historiadores posteriores, influenciados por la nobleza romana, reprodujeron la imagen de un Claudio débil y ridículo. Pero, como suele pasar, la verdad era más compleja. Traicionado por su sangre. En el año 49 después de Cristo, Claudio se casó con Agripina la Menor, su sobrina. Esta unión tenía fines políticos. Ella descendía directamente de Augusto y aportaba legitimidad. Él adoptaría a su hijo, Lucio Domicio Enobarbo, quien sería conocido para la historia como Nerón. Claudio buscaba asegurar la sucesión. Pero lo que no previó fue la ambición desmedida de su esposa. El 13 de octubre del año 54 después de Cristo, Claudio murió tras una cena. Aunque tenía 64 años y una salud frágil, los historiadores coinciden, fue envenenado. La principal sospechosa, Agripina, quien buscaba acelerar el ascenso de su hijo al trono. Nerón, ya en el poder, le rindió honores póstumos e incluso lo deificó, pero poco después derogó muchas de sus reformas y se encargó de empañar su imagen. Conclusión, el emperador que venció al desprecio. Claudio no fue un emperador heroico, ni carismático, ni adorado por las élites. Pero fue eficaz, astuto, valiente y profundamente culto. Gobernó con firmeza en una época convulsa, expandió el imperio, mejoró la vida de los ciudadanos y desafió los prejuicios de su tiempo. Fue despreciado antes de gobernar, y traicionado cuando lo hizo bien. Pero su legado perdura, no solo en conquistas y acueductos, sino en la enseñanza silenciosa de su historia, que el poder y el valor pueden encontrarse donde menos se espera, incluso en un hombre tembloroso detrás de una cortina.